Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Estamos en este ciclo, Acércate a la Nacional, que tiene como una doble cara. Por un lado, 3 bibliotecarias insignes que nos van a contar pues lo que ellas conocen muy bien, los fondos más excelsos de la casa, pero también tiene la voluntad de poner sobre la mesa el enorme interés que tiene hoy en día, en los tiempos de las experiencias virtuales y a distancia, pues justamente todo lo contrario, ¿no? La importancia de la experiencia personal, de llegar, de tocar, de realmente conocer y poder tener un contacto directo con los fondos. Y sobre ese doble juego pues está planteado este ciclo y estamos muy contentos de contar hoy con Nieves Iglesias, que es quien más conoce o que mejor conoce el fondo musical de esta casa. Y bueno, con ella les dejo y nada más que les pido un aplauso de bienvenida para Nieves, de agradecimiento. Gracias. Bueno, gracias por el aplauso, luego se tendrá que repetir. Primero, estoy un poco incómoda, seguramente me caeré porque me iré para atrás, pero bueno, voy a empezar un poco, tengo un guión que no miraré y les voy a empezar diciendo qué es lo que he hecho yo aquí. A pesar de que he leído en algún sitio que he estado 30 años, no he estado 30 años, he estado 43 años aquí. 40 en el departamento de música. Lo de llamar de departamento es una tontería porque alude a una categoría administrativa, me da lo mismo. Perdona. Muy bien. Es la sección donde estaban los documentos musicales. Allí he pasado exactamente 40 años. No sé si el hecho de pasar de 30 a 40 es todavía peor porque podría haber hecho más cosas, no lo sé. Me jubilé en el año 2009 y llevo 5 años fuera de la biblioteca y con ese ritmo que cogí aquí sigo levantándome a las 7, me sigo arrastrando porque ya me tengo que arrastrar hacia el ordenador y estoy metida aquí en la Biblioteca Nacional continuamente. No solamente en la biblioteca, porque también les voy a decir otra cosa sobre la biblioteca. Entonces no me he apartado realmente nunca de la biblioteca. He hecho un esquema de la presentación que intentaré seguir y en este esquema voy a presentar en principio cómo es la sección de música, pero miren, yo no voy a hacer un esquema, una relación de los documentos que hay, porque para eso hay una literatura y además yo creo que yo tengo una misión, que esta conferencia mía o como se quiera llamar tiene otra finalidad. Contar lo que se hizo cuando yo estaba, lo que se intentó crear, porque ya saben que pasaba una cosa. Si se presentan 20 proyectos a la autoridad, a lo mejor salen 10, si se presentan 10 salen 5, si 5 así, pues muchas cosas se ha fracasado rotundamente. Voy a empezar por eso, por decirles qué es esa sección de música. A continuación me he ido a las grabaciones sonoras, que es algo que nos dio muchísimo trabajo y de lo que yo puedo disfrutar ahora, yo y todos los demás, desde la página de la biblioteca, desde los catálogos de la biblioteca. Enlazando con todo, les hablaré del trabajo, porque yo creo que yo no he sido una presumida del dichoso cuerpo facultativo. Era bibliotecaria del grupo facultativo y ya está, ¿no? Pero, sin embargo, siento un enorme aprecio por el trabajo de los bibliotecarios y por el trabajo que se ha hecho aquí. A continuación, voy a hablar del teatro lírico. Y lo voy a hacer por muchas cosas. Primero, porque yo y las personas que estaban conmigo nos dedicamos enormemente al teatro y porque, dada la edad que tengo yo, la formación, piensen, la formación no es especialmente el musical, lógicamente, por lo que me correspondía por mi edad. Sin embargo, el teatro lírico estaba totalmente presente en nuestra vida, totalmente. Yo he ido a todos los teatros
y he oído todas las voces, pero no el teatro de la zarzuela, que era la zarzuela bien. Yo iba a los teatros mal, a los teatros pobres donde se representaba la zarzuela y donde iba la gente realmente a oírla. Quiero decir la zarzuela o cualquier manifestación del teatro lírico. Hasta tal punto soy suficientemente mayor que uno de los teatros a los que yo he ido era el teatro cómico, que ya no sabría decir ni dónde estaba, y donde oía a cantantes, por ejemplo, como a Marco Redondo. Entonces voy a dedicarme un poco al teatro lírico. A continuación he escogido otra cosa, que es la edición. Y la edición, también me he parado en un editor al que últimamente, en los últimos años, yo y otros compañeros nos habíamos dedicado y con el que sigo trabajando actualmente. Quiere decir que yo sigo trabajando tanto con el teatro lírico como con este editor que es Ildefonso Alier, como con la edición musical de música ligera de los años 40 y 50. Después me he dedicado a contar cómo se baila, porque pasa una cosa. No todas las casas, no todas las familias saben apreciar, pues ahora que tengo delante de mí a Elena, saben apreciar a Velázquez, a Goya o quien sea. Sin embargo, la Biblioteca Nacional eso ha sido muy bueno. También tiene otro tipo de documentos, incluso en Bellas Artes, pero la música sí que está presente en todo, la música que sea. La música, cada uno la que escoge y la que estaba presente. Yo cuando era niña pues estudiábamos con la radio puesta y oíamos todas las canciones y íbamos al teatro. Entonces, este espacio de mi presentación se va a dedicar a cómo se bailaba y otra cosa, a cómo se presentan las partituras. Sé que hay un proyecto internacional relacionado con la presentación de las partituras, con la ilustración. Sin embargo, a mí me sorprende mucho porque cuando estudio a dibujantes muy extraordinarios, muy conocidos, como Marco, como Barradas, como Bagaría, como José Zamora, en la bibliografía de estos ilustradores no aparecen las partituras. Y no cabe duda que es culpa nuestra, porque nos hemos comido ese dato en la catalogación, que es una catalogación que decididamente habría que modificar. Voy a acabar con la música ligera, porque la música ligera, llamada así la música ligera, es algo que ha acompañado nuestra vida siempre, la vida de la gente más humilde, porque ha estado presente en el cine y porque ha modificado enormemente la edición y sobre todo porque son gente a la que yo aprecio muchísimo, a los compositores que componían continuamente y llevaban sus obras a las salas de fiesta, a la radio, y eran lo que ahora se dice, de lo que hablamos tanto y que yo voy a convertirme decididamente dentro de poco, que es en los autónomos que luchan terriblemente para colocar sus obras, para mantener su vida, etcétera. Entonces voy a pasar a esa primera parte, que es lo que es la sección de música. Yo, ya os he dicho, no les voy a contar porque está en los catálogos y porque todas las exposiciones que se hacen en la biblioteca, como es natural, casi todas, sacan los grandes tesoros de música. Entonces eso lo pueden consultar ustedes donde quieran. La sección de música es muy moderna. Según la información que tenemos es del año 1945. Pero yo no soy del año 45, llegué a la sección de música el año 69, pero aún en ese momento nosotros vivíamos, por eso os lo voy a decir gráficamente, dando empujones a los que estaban alrededor nuestro, pegados a nosotros, porque música dependía de Bellas Artes, que era una sección muy establecida, con fondos muy ricos, y también tenía la enorme presión de otros departamentos, que son los de manuscritos y libros raros. Entonces, música se había acostumbrado a empujar por aquí, a empujar para allá, para encontrar su sitio. Su sitio, bueno, es una anécdota un poco tonta, pero la persona a la que yo continué, ella murió y a mí me ofrecieron esta jefatura, la jefatura de música,
y decía que la sección había nacido en el hueco de una ventana. Pues no había, era un hueco, una ventana que sería su mesa y su silla, no había otra cosa, porque no eran tan importantes los documentos musicales, pese a que estaba el fondo extraordinario de lo que había dado Barbieri. Nosotros fuimos empujando de aquí para allá. El empujar era una cosa hasta física, porque nosotros necesitábamos un espacio físico, necesitábamos unas mesas, unas sillas, unas estanterías y unos depósitos. Los depósitos se consiguieron muy al final, cuando edificaron en una zona que eran unos patios. Allí todos nos volvimos a pelear otra vez para conseguir los depósitos. Entonces, bueno, no les voy a decir cómo se ha ido nombrando porque eso es un rollo. Era la sección de música y archivo de la palabra hablada, porque aquí empezaban a llegar cosas así como extrañas, ¿no? No solamente la música, sino los documentos hablados. El servicio de partituras, registros sonoros y audiovisuales, porque ya nos venían los vídeos. Fuimos un departamento de colecciones especiales hasta que conseguimos ser el departamento de música. Yo les quería decir también que la biblioteca no puede trabajar sola, es imposible. Primero, no puede trabajar solo el departamento de música, necesita absolutamente a todos los demás, porque la biblioteca no se ha creado así, con esos estancos, sino que hay documentos en la sección de raros, en Bellas Artes, en los depósitos generales, pero luego tampoco puede trabajar sola la Biblioteca Nacional, porque yo ahora ya lo comprendía entonces, pero ahora lo comprendo muchísimo más. Todo está totalmente incompleto si uno no sale de la biblioteca, si uno no se relaciona con otras bibliotecas, con otros archivos, con muchísimas más cosas que tienen que completar los fondos que hay aquí. Espere, que ahora tengo que hacer una cosa. Les tengo que decir una cosa. Tengo algunos fragmentos de música. De todas maneras, he escogido 7 fragmentos de música que están sacadas de las grabaciones, de los discos de 78 revoluciones que se digitalizaron aquí en la casa. Los sonidos, pues bueno, pueden no ser extraordinarios, responden a unas grabaciones y sobre todo yo creo que se nota mucho más en las voces, porque ya no es la manera de la grabación, sino incluso la manera de cantar. Entonces quiero que comprendan que no voy a dar unos conciertos, lógicamente. Primero, no es el momento. Y estoy segura que esos fondos musicales de la biblioteca hay otras personas mucho más preparadas que yo que lo podrán utilizar. Yo voy a poner estos fragmentos de música que estarán relacionados con lo que estoy contando, simplemente. Bueno, tengo algunas fotografías. Yo siento enormemente no haberme llevado, no haber hecho fotografías desde que entré. Pero no las tengo. Tengo muy pocas y además de la última época. Siempre he pensado que toda esa información gráfica que tiene la biblioteca en sus archivos responden a actividades muy oficiales. Lo que era la vida diaria no está y nosotros no lo hicimos y ahora no está. Esta fotografía es de los cilindros de cera. Los cilindros de cera ha sido siempre una obsesión nuestra comprarlos y se compraron una cantidad en el año 1995 y estábamos desde ese año hasta que yo no lo sé muy bien si fue ya muy al final el 8 o el 9 cuando entró una colección considerable que se han digitalizado y se pueden oír ahora a partir de la página de la biblioteca. Esto es cuando llegan los cilindros, nosotros los recibimos estupendamente porque habían sido perseguidos, pues fíjese, pues casi 10 años. Y están aquí y la siguiente es cuando llamamos a todo el mundo absolutamente para que vieran y disfrutaran de esta maravillosa colección. En esta fotografía está la persona que nos lo vendió y hay algunas otras personas como la que era entonces directora técnica de la Biblioteca Belén. Les quiero decir que nosotros inmediatamente emprendimos la digitalización de los documentos sonoros hasta tal punto que yo tengo la información que entre 1997 y el 2001 se digitalizaron 9.200 discos de pizarra.
en gran parte son los que ahora son asequibles a través de esta página de la biblioteca. Además, se trabajó con las casetes. La empresa que lo hizo, lo puedo decir porque aparece en los registros bibliográficos, era una empresa de Sevilla que nos ofrecía la mayor garantía para la digitalización, era Fonotrom. Lo mismo pasó con la digitalización en papel. Aquí delante de mí tengo una persona que me ayudó enormemente para la digitalización de las partituras. Incluso presentamos unos planes que yo creo que en gran parte no se llevaron a cabo porque representaban, yo con ese intento siempre de romper las barreras del departamento, que por ejemplo en el teatro lírico estuviera tanto la partitura como el libreto, como todo lo que estaba relacionado con una obra. Yo creo que eso no se ha conseguido totalmente. Vamos a ver. Cuando el 2009 se celebraba un centenario de Chapí, había una mini exposición en el museo y nosotros encontramos una obra que se llamaba El fonógrafo ambulante. Es una obra en la que hay el argumento es unos señores que llevan un fonógrafo por los pueblos y con la mala suerte de que el fonógrafo en un momento se pone a funcionar, se agrava una conversación que es la que crea el problema entre unas personas. Del fonógrafo ambulante tenemos un libreto, tenemos una partitura y tenemos también, lógicamente, el original de Chapí, que está en el archivo. Nosotros, una cosa que hacíamos continuamente era procurar difundir aquellos fondos que teníamos. Y me acuerdo, voy a enseñarles otra fotografía que no sé, una mala suerte, no sé de dónde procede. Es una serie de compositores que están oyendo el fonógrafo. Aquí a la izquierda aparece Bretón, tan serio como siempre. Chapí, yo creo que es Fernández Caballero, y están oyendo un fonógrafo. Nosotros teníamos, hablando de otro documento de estas grabaciones, teníamos una colección muy grande de rollos de pianola. Yo mirando ahora los catálogos de la biblioteca me parecen maravillosos porque de una obra existe, primero es una colección muy desordenada. Hay obras de teatro de las que tenemos la partitura, pero no tenemos el libreto, entonces tenemos el libreto, pero no tenemos la partitura, y hay extrañamente muchas veces la presencia del rollo de pianola. Bueno, pues el rollo de pianola empezamos a comprarlo muy rápidamente y teníamos una pianola. Había unas visitas, como hay ahora también, de la casa, y una directora técnica a la que aprecio enormemente y la voy a nombrar porque era una compañera, era Natividad Correas. Se había acostumbrado a que recibía a unos profesionales que no eran de bibliotecas, eran, me parece, de derecho, y entonces periódicamente venían de visita a la biblioteca y acababan en música, y lo que querían es oír aquella pianola y un rollo de pianola. La gente se escapaba horriblemente y me tocaba a mí tocar la pianola, que apenas sabía tocar la pianola, y que era una pianola durísima, durísima. No sé si ustedes han visto las ilustraciones en las que aparece una señora elegantísima, elegantísima, finísima, que está con las manos así apoyadas levemente en la pianola. Y luego a veces aparece un señor también muy elegante, que se apoya en la silla. Mientras oye cómo la persona da los pedales. Bueno, pues aquello se transformaba en un verdadero horror, porque yo, que ya era bastante mayor, porque esto ha sido muy al final, me dolían las rodillas, una me la tuvieron que operar, no creo que fuera por culpa de la pianola, pero casi sí. Entonces yo tenía que apretar los pedales, pero no podía poner las manos elegantemente en la pianola, me tenía que aferrar a la pianola para no irme para atrás. Y el caballero elegante se transformaba en un compañero que lo que hacía es que empujaba férreamente la silla por detrás con cara de bruto para que la silla no se me fuera para atrás. Bueno, pues eso era un concierto. Y ¿quieres poner la música, por favor? Entonces, lo que siempre oíamos, el mismo rollo de pianola.
ustedes ya tienen que saber que era cuando oíamos esto y aquellos profesionales del derecho lo oían, pues se quedaba todo el mundo encantado, pero nos quedábamos todos encantados porque lo que estábamos haciendo era cantarnos el amor de hombre. Y yo me decía, ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más, que era lo de Mocedades, ¿no? Bueno, aquellas visitas eran un triunfo y yo acabé fatal, verdaderamente, pero realmente todo el mundo nos quedábamos muy contentos. A mí me gustaría hablarles, pero eso irá saliendo del trabajo desaforado que hacíamos mientras tanto en la biblioteca, con muchos, muy distintos tipos de catalogaciones. Lo mismo, yo ahora lo puedo ver y teníamos un tipo de descripción completísima, que dedicábamos a lo que considerábamos el fondo más importante o el fondo antiguo, porque lo habíamos escogido. Hacíamos una catalogación abreviada para lo que yo pensaba que obligatoriamente tenía que estar en la base de datos, porque si no, ¿qué hacemos? Porque si no aparece esa descripción, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve que pongamos impuestos a los editores, a los impresores, a todo el mundo, si eso se queda en montones y en montones y en montones que tardan siglos? Le voy a decir lo de los siglos porque entonces no se podía hacer más. Cuando empezamos, decidimos hacer un catálogo de obras del siglo XVIII, las partituras tenían metida la ficha dentro. Las fichas estaban fechadas, 1800 y pico. Alguien había trabajado en 1800 y pico. O sea, que habíamos tardado un siglo en pasar aquellas fichas a un catálogo impreso y a un fichero. Las críticas a la biblioteca, pues bueno, yo me considero autorizada, pero son unas críticas a partir de un gran afecto. Tengo un compañero jubilado que me contaba esta mañana que él a veces llama a la biblioteca cuando ve fallos en las fechas o en las atribuciones a autores y llama. Y también manda correos a bibliotecas de otras que no son españolas, que no son de aquí, porque claro, mirando Francia o la Library of Congress, pues sobre todo cuando se refiere a España, pues hay muchas erratas, ¿no? Y uno le darían ganas de llamar, teniendo en cuenta que si yo llamara aquí, pues muchos de las erratas me corresponderían a mis 40 años, pero todavía no lo hago. Pero les voy a contar una equivocación que sí llamé y que verdaderamente hago la crítica, que no es la crítica, es que yo me reí mucho porque una temporada estaba haciendo un trabajo sobre Chueca y Chueca era muy amigo de Barbieri. Era mucho más joven que él. Dicen que Chueca no tenía una formación musical extraordinaria. Barbieri le ayudaba a instrumentar y había en un archivo un billetito de Chueca a Barbieri en el que le decía, mira, le mando te mando, no sé, supongo que sería el que era más correcto, unas invitaciones para un estreno. Y entonces Chueca, así en plan chulo madrileño, se despide y le dice, espero verte en el estreno, querido papá. Bueno, pues la ficha de la Biblioteca Nacional era carta de Chueca a su padre. Yo me corté un poco de trabajo llamar, pero pensé, bueno, tengo que llamar para que lo cambien, porque me parecía un poco impresionante, ¿no? Pero qué bueno que esas cosas pasan, ¿no? Esta fotografía y las siguientes era un poco para demostrarles cómo trabajábamos. Nosotros nos encontrábamos, y yo cuando me marché aún había algunos paquetes, muchas partituras de distintas procedencias, a veces de la propiedad intelectual o de donaciones o de lo que fuera, que estaban así guardadas y que teníamos que enfrentarnos con ella. Esta es una colección de más de 100 partituras de una compositora que hacía casi todo música religiosa. Y primero hacíamos esto, las poníamos en una mesa, las separábamos, las mirábamos y fíjense qué bonito, porque aquí nos encontrábamos con cosas del siglo XIX, lógicamente. Miren qué balduque tan bonito, porque esto estaba con su balduque correspondiente, pero este balduque no es muy corriente porque es el balduque con la bandera española. Y ahora nos vamos a la persona que ha creado la sección de música y al teatro lírico. Ya les he dicho que la colección del teatro lírico aquí es enormemente desigual, porque no se corresponden los documentos unos con otros. Hay de uno sí, de otro no, un documento, otro no, porque una de las cosas que falta en la biblioteca y que yo no tendré vida suficiente para hacerlo, ni seguramente medios, es una interpretación y un juicio de lo que es la colección.
Faltan muchas más cosas en la biblioteca, saber qué pinta la biblioteca en la sociedad española. Yo he hecho muchos trabajos y me quedo sorprendida de la cantidad de legislación que hay alrededor de la biblioteca, lo importante que es la biblioteca para los legisladores y lo que aparentemente ha sido poco importante para otras cosas. Pero bueno, el teatro lírico es algo que verdaderamente estaba muy relacionado con la sociedad. Esta fotografía es Barbieri. Barbieri debía ser molestísimo cuando estaba por aquí, por la biblioteca, porque daba muchísima lata. Entraba, cogía cosas, regalaba, vendía, y también dicen que se llevaba cosas, ¿no? Que se llevaba documentos, o sea, que era un tinglado apoyado por muchos de los directores que fueron muy amigos de él, como Tamayo y Baus. Cuando muere el año 1894, me parece que así como in extremis deja su legado, su colección, su biblioteca y sus papeles a la Biblioteca Nacional. No sé si les he dicho antes que la biblioteca siempre ha vivido de susto en susto, porque dice, bueno, los bibliotecarios están contentos, llegamos y catalogamos 3 cosas, 4 cosas, 5 cosas, pero lo malo es que de pronto venía una cosa terrible, como el legado de Barbieri, y dice, pues ¿qué vamos a hacer con esto? Partituras, papeles, todo. Entonces empezó a distribuir por la casa. Siempre había un departamento que se llevaba todo lo bueno, que eran manuscritos y raros, se llevaba todo lo bueno, y si había algún duplicado o algo, pues iba a música, los papeles también fueron a manuscritos, y muchas cosas se fueron a los depósitos generales, incluso depósitos generales que ahora están lejísimos, porque hay cosas que están en Alcalá. En los últimos años yo pensé en la reconstrucción, porque claro, se ha hablado de las obras de Barbieri, los papeles de Barbieri, los manuscritos de Barbieri, que se acabaron comprando también por la Biblioteca Nacional, pero lo que era su biblioteca es imposible por la distribución que se hizo y porque está distribuida absolutamente por toda la casa. Yo trabajé con un compañero intentando recomponerla, pero todavía no se ha conseguido, es verdaderamente difícil. Entonces, de Barbieri tenemos absolutamente todo, y les iba a decir, pero es que la información de Barbieri no nos viene solamente del archivo de sus papeles, sino de todo lo que había alrededor. Hubo una temporada que se compró el archivo de Luis Mariano de Larra. ¿Y qué pasaba con el archivo de Luis Mariano de Larra? Pues que tenía las cartas que le había mandado Barbieri, para las cartas en las que discuten cómo tienen que ser sus obras. Y bueno, ¿quieres poner la música? Ya les he dicho que esta música es en homenaje a él, en homenaje a Barbieri. Bueno, como es muy conocido, pues a lo mejor no hace falta oírlo más. Era como el homenaje a Barbieri y la complejidad de los documentos que hay en esta casa. Consultando algunos papeles en el archivo de la biblioteca, me encontré, me parece que lo cuento en un libro, con unos controles, que los directores en la casa de vez en cuando decían, hay que controlar a los funcionarios, o les ocurrían cosas muy raras, aparte de los distintos sistemas de fichar, no fichar, firmar, no firmar, pues partes de trabajo. Y hay partes de trabajo en los que aparece Manuel Machado. Manuel Machado andaba por aquí y estaba el año 40 y tantos dedicado a una cosa que le gustaría mucho, a catalogar los libretos de zarzuelas que eran de la colección de Barbieri. El año 40 y tantos, la colección había entrado en 1894. Me voy a pasar a otro señor al que le tengo mucha simpatía. Casi todos estos señores, compositores de teatro lírico, son importantes porque se han comprado sus archivos en distintos años. Este es Gaztambide. Gaztambide también se compró el archivo de él y hay algunos comportamientos que son muy bonitos. Gaztambide acaba fatal, porque se va a América, le cogen no sé cuántas revoluciones y cuando vuelve tiene un cáncer de hígado, muere enseguida.
Y la compra de su archivo es muy penosa, porque la viuda se lo ofrece a la biblioteca y empieza una discusión. La biblioteca lo compra, no lo compra. Mientras tanto, otra institución, no solamente estábamos dándonos empujones dentro de la casa, sino también fuera. Entramos en competencia con Bellas Artes, con la Academia de Bellas Artes. La Academia de Bellas Artes tardó en admitir la música, pero una vez la admite quería todo. Y entonces empieza a pelearse y dice que no, que esos fondos son de ellos. Y entonces aquí se dice que no, que son nuestros. Y empieza esa pelea maravillosa y entran aquí en la biblioteca. Al cabo de unos años, bastantes años, se ofrece también la correspondencia, también se compra. Entonces, qué maravilloso homenaje desde aquí a estos directores que luchan enormemente y defienden los fondos con presupuestos bajísimos, y la correspondencia le tocó defenderla a Rodríguez Marín. Entonces, gracias a estas peleas y a estas luchas, pues aquí hay esta maravillosa colección. Les quiero mostrar un libreto, un libreto de una obra de Gattambide, que es importante porque es de la colección de Barbieri. Hay una dedicatoria del autor literario a Barbieri. Esto lo voy a pasar un poco más deprisa porque es Chapí del que ya hemos hablado, pero les quería decir, lo mismo que la música ligera crea una verdadera conmoción en la edición y en la sociedad, porque no nos damos cuenta. Yo no sé, tendría que empezar a leer muchísimas más cosas, pero la importancia de esta gente que está luchando por componer, por llevar a las salas de fiesta, que provocan unas ediciones. El teatro lírico es enormemente activo y hay siempre gente muy lista que dice, uy, no solamente hay que publicar el libreto, sino hay que publicar esta cosa tan bonita que es el argumento. Y desde el principio se empiezan a publicar argumentos y las partes cantadas. Entonces este señor que es Celestino González de Valladolid, tiene una colección enorme en la Biblioteca Nacional, y es porque aprovechaba el éxito de las obras para empezar a publicar esa cosa, porque lo sorprendente de la zarzuela es que la gente cantaba las obras, las salía cantando y se difundían enormemente. Este es Bretón, del que también compramos el archivo en 1993, y es la obra que hacía la competencia a La Revoltosa de Chapí. Son las obras más conocidas, son grabaciones sonoras que están digitalizadas y que andan aquí por la casa. Esto es otra cosa que yo voy a mostrar como homenaje a lo que son las publicaciones menores. Las publicaciones menores en la casa han tenido también un jaleo enorme. Hubo un momento en que un señor dijo, uy, hay que hacer una sección con... Pues las secciones se han inventado, desinventado, aparecido, desaparecido, y dice, voy a hacer una sección de publicaciones menores, y se inventó una sección de publicaciones menores, no sé cuánto vivió, y empezó a reunir, pero cuando empieza uno eso acaba siempre fatal, porque empieza a reunir 1, 2, 3, 4, y al final era totalmente desaforado. Este es un papel pequeñito que es la publicidad de un editor, de Pablo Martín. Tiene gracia porque Pablo Martín es el hijo de Casimiro Martín, que es un francés, se establece en España, luego acaba yéndose y diciendo, qué desastre, España es un desastre. Pero bueno, Pablo Martín encima continúa la obra de Casimiro Martín y encima se presenta en la publicidad como especialista en zarzuela. Aquí podemos ver que quiere vender Marina. Y pasamos a otro que también es muy simpático, que también se compró en la Biblioteca Nacional, Teodoro San José. Teodoro San José murió el año 30 y el archivo entró en el año 1970. Yo no le perdono, bueno, pues es que tengo poca capacidad de perdón. El que era director técnico de la biblioteca, cuando llamó la viuda de Teodoro San José, era mucho más joven que él, porque me parece que era su sobrina, solo sabía Isabel Lozano, que está ahí sentada, y llamó que quería dar a la biblioteca todo, quería dar el archivo, los documentos, los carnets, todo, dio todo. Y entonces el director técnico, que en realidad era amigo mío, se fue con el que era secretario, se fue a la casa, lo recogió, y ahora yo lo puedo contar de oídas, porque sé que al final les dio una propina. Por eso lo cuento de oídas, porque no me llevaron. Y a mí me habría encantado estar, por conocer a la viuda, por conocer la casa y porque me dieran la propina también, lógicamente. Pero estos son
pues todo ese jaleo que hay alrededor de los compositores, los libretos, los argumentos, que tienen una extraña distribución. ¿Ve? Aquí tienen signatura del archivo de Teodoro. Normalmente están en la sección de raros, en los depósitos, en muchísimos sitios, aunque música últimamente conseguía que todas estas cosas fueran a música, fuera lo que fuera. Les voy a enseñar otra cosa, que es Usandizaga, y eso me da pie para hablar de lo que era. Hoy me da un poco de complejo tenerles mucho tiempo, pero bueno, que Usandizaga es amigo del matrimonio Martínez Sierra, ¿saben? Y de María de la Olejárraga. Entonces, a mí me impresiona mucho ver las huellas de la elegancia de Martínez Sierra, que era director de teatro y con un gusto exquisito. Luego siempre se ha dicho que las obras de teatro, pues Canción de cuna, etcétera, etcétera, las escribía la mujer. Pero eso no nos puede hacer olvidar toda la labor que hizo Martínez Sierra como editor y en el teatro. Entonces, aparece Las golondrinas y Hora maravillosa, que es La llama, otra obra de Usandizaga. Quiero que vean la categoría de la presentación. Martínez Sierra se rodea de todos los grandes dibujantes, los grandes pintores, porque además tiene a su lado no solamente su trabajo en el teatro eslava, hace los montajes extraordinarios, sino la colección, sus trabajos de editor con Estrella, donde llama a estos ilustradores, a Fontanals, que es y a todos los demás. Entonces, el estudio de Martínez Sierra en relación con la edición musical es importante. Hay otro señor que a mí me impresiona mucho también, un escritor, Tomás Borrás, que siempre hace unas ediciones exquisitas. Y aquí nos vamos a saltar ya, porque vamos a ir un poco deprisa con lo que es la revista de este señor, de Jacinto Guerrero. Ahora se están poniendo unos fragmentos aquí en el Teatro de la Villa, y Jacinto Guerrero ya da un cambio. Aparece la revista, fíjese, aparece la influencia ya de Estados Unidos. Esto creó otro problema también, porque luego se lo diré cuando hablemos de la música ligera. A mí me impresiona mucho, por eso nunca sé dónde llega el límite de la catalogación. Bueno, yo cuando miraba hace muchos años las fichas de la Library of Congress, decía que qué maravilla, es una ficha, un registro bibliográfico que ocupa 3 páginas. Pues es que me parece estupendo que ocupe 3 páginas, porque lo que olvidamos siempre los bibliotecarios es copiar lo que te está contando el editor. El editor te cuenta muchísimas cosas y nosotros hacemos una ficha sobria. No sirve, decir, no sirve para nada, sí que sirve, pero decir que hay muchas cosas que nos las comemos, y que es lo que está diciendo el editor, lo que nos quiere contar, y entonces es muy sorprendente que nosotros nos lo comamos. Pero bueno, de Jacinto Guerrero les quería enseñar esto, que es el cambio. Y luego, pues otra cosa maravillosa, porque resulta que cuando están trabajando hay otra cosa que anda por ahí y que está creando una verdadera conmoción, que son los ballets rusos. Y los ballets rusos están condicionando todo, condicionan todo. Ahí tenemos a Falla, tenemos a Martínez Sierra, pero tenemos la edición y la edición de la partitura. Fíjense, se me ha saltado, pero da igual. Fíjense la influencia oriental, lo que está influyendo, lo que está llamando la atención por ahí fuera. Había copiado, pues se lo dice el contraste. Nosotros hacemos esta ficha, ¡ay, por Dios! Hacemos esta ficha y bueno, ya hacemos bastante, pero no nos damos cuenta de que ahí hay el nombre de un ilustrador. Y luego yo estoy consultando ahora un archivo que es muy fantástico, un archivo que completaría lo que hay en la Nacional, porque nosotros solos valemos mucho, pero podemos valer más. Entonces yo me he encontrado una ficha de la Orgía Dorada, y la Orgía Dorada tiene mucha gracia, porque a continuación de los nombres del compositor y de los autores literarios, en este archivo pone Félix Alonso, claro, porque el que dibujaba
el fotógrafo, todos querían también sus derechos. Y dice: Félix Alonso Ruiz de los dibujos de la cubierta interiores, José Vidal, José Campúa Marín y Enrique Masona Capdevila de las fotografías y José Zamora García de los figurines. O sea que ahí tenemos una cosa que nosotros no tenemos, porque claro, además nosotros seguramente no tenemos nunca la obra completa, no tenemos la partitura, el libreto, la publicidad. Entonces tenemos que contar con los demás, porque si no lo nuestro queda horriblemente incompleto. Y nuestra gran labor es que describir lo que tenemos. Voy a hacer una... estuve leyendo, me encontré hace un tiempo con un artículo de un norteamericano que se llama Steve Corman, y este señor decía que las bibliotecas tienen que replantearse su trabajo, porque ahora yo mismamente me doy cuenta, no podemos hacer algo que hacen ya los libreros y los editores, porque, caramba, pues cuando yo busco un libro me encuentro la ficha de la biblioteca, pero es que en la publicidad del editor y del librero me da mucho más. Me da el precio, incluso me da la cubierta, me da todo. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que ir un poco más adelante y ofrecer otras cosas, porque si no, primero ofrecemos, lo que le ofrecemos es que está aquí y que lo vamos a conservar, pero además tenemos que ofrecer otras cosas, si no nos quedamos realmente atrasados en relación con lo que ofrecen un librero o un editor. Esto, que parece de un muerto, pues no es de un muerto. Cuando compramos el archivo de Gerardo Gombau, el año 1973, nos vino esto, no nos hemos salido todavía del teatro lírico, nos vino este baúl, y este baúl dentro tenía esto. Él trabajaba, tenía una orquesta, iba por ahí tocando, y de una manera muy tradicional, y casi todo lo que hay dentro, si lo pueden ver, es el teatro lírico, y ahí está destacado lo que hemos oído antes, que era la leyenda del beso. Me voy a pasar un poco... Ay, no, miren. Esto es... ¿Quieres poner la música, por favor? Mira. Les voy a dejar sin oír más, pero bueno, esto es una grabación de La Lola se va a los puertos. Es una zarzuela, luego la transformó en ópera de Ángel Barrios. Es muy sorprendente porque se hizo una película que está aquí, se hicieron dos películas, una del año 47. Bueno, la obra es una obra de los Machado. Volvemos otra vez a Antonio, esta vez era el teatro de Antonio Emanuel del año 1929. Se hizo la película el año 47 dirigida por Juan de Orduña. Mucho más tarde, en el 93, se hizo esta película dirigida por Josefina Molina. La música de Juan de Orduña y de la película de Josefina Molina utiliza las canciones de eso era una marca comercial que era Quintero, León y Quiroga. No sé si era exactamente ya eso, y ahora era Quiroga. Fue una zarzuela del año 50 y la convirtió en ópera. Fue un premio. Y lo que sí me ha servido para ver lo de Ángel Barrios es un poco el hecho de que no tenemos que romper las fronteras nuestras, porque Ángel Barrios colaboró en varias obras con Conrado del Campo, pero resulta que no tenemos la música, porque la música se publicaba en los libretos, pero la música no venía aquí, y es porque la música la presentaban manuscrita en los archivos de la propiedad intelectual. Entonces es un poco desastre porque no tenemos la obra de Ángel Barrios de una manera ni completa ni medio completa. Me parece que el IGMO ha publicado alguna obra de Ángel Barrios y utilizando fondos de la SGAE. Pues ya saben que Ángel Barrios, como andaluz, se dedica al Centro de Documentación Musical de Andalucía.
pero la biblioteca tampoco tiene una colección realmente importante. Voy a pasar un poco rápido lo del editor. El editor es Ildefonso Alier. Trabajé yo y algunos compañeros sobre este editor y me parece extraordinario. Una de las cosas poco estudiadas es esta publicidad y los logotipos que utilizaba. Venía procedente de Barcelona y se estableció en Madrid, y entonces tenía un conjunto de publicaciones, hacía de todo, heredó las colecciones de música religiosa, porque en la música se refleja enormemente lo que quiere la sociedad, supongo que también en la literatura o en el teatro, pero aquí de pronto notas y dices, anda, mira la influencia pues de la copla, o la influencia de cuando el motu proprio de Pío X, cuando se llena de publicaciones de música religiosa o lo que sea. Ildefonso Alier coge todo. Estas son una de las colecciones de las cupletistas, y es la Goya, que la tengo una especial simpatía. La Goya tenía una manera de interpretar, dice que dio una categoría distinta a la interpretación de la copla, y no me extraña porque estaba casada con Tomás Borrás. Tomás Borrás hace unas ediciones enormemente cuidadas, es elegantísimo, y ella fue la que introduce esa elegancia en la interpretación de la copla. Pero Ildefonso Alier pues se dedica también a la zarzuela, y aquí está Don Gil de Alcalá. Don Gil de Alcalá, desde que se estrenara, no sé, el año 32, me parece, tenemos huellas de su estreno porque está el archivo de unos años del archivo del editor, que llegó milagrosamente, son cosas que han desaparecido y que no hemos sabido nosotros recoger, bueno, tampoco podíamos hacer tantas cosas. Entonces, se estrena en Barcelona y hay una carta preciosa, me parece, el archivo, se habló de él en un estudio de la imprenta y la edición musical del siglo XIX al siglo XX, y cuando se estrena, una sobrina de Ildefonso Alier escribe a su tío diciéndole, procura relacionarte inmediatamente con Manuel Compenella porque la obra va a ser un éxito enorme, y le dice los números que van a ser un éxito, y dice, y especialmente hay una habanera deliciosa. La habanera, ya saben cuál es, una habanera deliciosa de Don Gil de Alcalá. Estrena también se hace cargo Alier de Katiuska. Katiuska se estrena también en esos años, el 31, el 32, inmediatamente, porque las casas de discos inmediatamente editan los discos, y me parece que lo que les he puesto, y siempre les digo que las voces son un poco extrañas porque son un poco estridentes, y he escogido una cosa que porque me ha parecido bien y porque a mí me gustaba mucho oírla y porque yo la he oído en el teatro. ¿Quieres poner la música? Fragmentos más conocidos y que más nos emocionaba, aparte de la otra canción de la cantante, que es cuando se me ha olvidado, cuando yo era pequeña, se me ha olvidado. Bueno, una de las intérpretes típicas de Katiuska era Enriqueta Serrano, que era la mujer de Sorozábal. Alier se hace cargo de la publicación de las obras de Francisco Tárrega. En principio era una herencia de otros editores, y él se dedica a editar la colección de obras póstumas. Tárrega consigue un éxito enorme comercial porque le piden de todo el mundo las obras de Tárrega. Hay cartas de Japón y de todas partes, de Italia, de Francia, hay cartas de La Habana pidiéndole las obras de Tárrega.
Hay un documento muy gracioso en los depósitos nuestros, es una colección facticia de obras de Tárrega. Yo siempre me preguntaba qué pintaba aquella colección. Ya saben que las colecciones facticias son colecciones, como su nombre indica, son colecciones falsas, son colecciones que totalmente prohibidas por el buen bibliotecario. Al buen bibliotecario no le gusta una colección que no tiene sentido, porque no viene del editor ni viene de nada, es una colección de un particular. Sin embargo, nosotros compramos muchísimas y me gustan muchísimo, porque eso es relacionarse con lo que hace la sociedad. ¿Qué son las colecciones facticias? Pues lo que reúne un cantante, lo que reúne un coleccionista, y eso es maravilloso, porque de ahí se puede seguir lo que verdaderamente utiliza la sociedad, que es algo que todavía nos falta por conocer. Bueno, pues les digo que hay una colección facticia de obras de Tárrega que yo estaba persiguiendo, porque son muchas obras, pero lo tengo aquí apuntado. Bueno, 52 obras de Tárrega juntas, incluso se le hizo una cubierta. Y digo, ¿qué sentido tiene esto? Pero sí tiene un sentido, porque me parece que ahí se ve al final la firma de Francisco Tárrega Hijo. Es una colección que hace Francisco Tárrega Hijo y que se lleva a la propiedad intelectual para registrarla. O sea, es una colección facticia con enorme sentido. A continuación está, que lo van a ver de paso, una de las cartas de petición dirigidas al editor, en la que casi todas las obras que le piden son de Tárrega. Hace otra cosa Alier que a mí me gusta mucho, y edita una revista, Arte Musical. Edita muy pocos años, pero nosotros conseguimos una cosa. Ahora la biblioteca tiene una colección completa de arte musical, pero completa porque nosotros le pedimos una copia de unos años que faltaban a la Academia de Bellas Artes, siempre a la Academia, y nos mandó una copia, con lo cual ahora está completa. Piensen que Alier había que hacer un estudio de estas extrañas personalidades. Las partituras las presenta, ahora verán algunas, pues unas con un dibujo que dices, uy, parece que era la vecina, un dibujo así como muy malo. En otras utiliza dibujantes extraordinarios, y aquí, como lema de la revista de arte musical, aparece un dibujante gallego que es Bujados, un dibujante que, si ustedes lo miran con cuidado, está muy relacionado con lo que se hacía, que es con Beardsley, el que era ilustrador de Oscar Wilde. Entonces, esa presentación de la revista es extraordinaria y indica mucho de cómo era Ildefonso Alier, que era muy capaz de mantener unas colecciones conservadoras y que eran muy vendibles, con una actitud un poco audaz, porque Bujados tiene ese aspecto un poco confuso que tienen los dibujos de Beardsley, con una enorme categoría. Pienso que todos estos dibujantes, además, están muy relacionados siempre con lo mismo, como otros veremos, son de una vida un poco así airada, y aparece por ahí continuamente la que era aquella extraña bailarina que era la Tórtola de Valencia. Me paso ahora, y estoy un poco agobiada con el siglo XIX. ¿Por qué me voy al XIX? Porque nosotros decidimos que el siglo XIX estaba muy abandonado aquí, porque siempre ha sido un siglo un poco olvidado, era malo, era no sé qué, era no sé cuántos, y entonces estaban todas las partituras del siglo XIX que había que catalogar, montones y montones de partituras que habían ingresado por las maravillosas leyes de propiedad intelectual de 1847 y de 1879. En las que siempre, porque ya he dicho que la legislación es fantástica, cuando parecía que no pintábamos nada y que éramos tres aquí en la sección, tres en la biblioteca, pues resulta que la legislación siempre nos tenía en cuenta. Y entonces, en propiedad intelectual, pues hay que colocar las cosas en la Biblioteca Nacional, siempre. Entonces había una colección enorme. Esto al mismo tiempo, estaban los compositores españoles, hoy eran enormemente apreciados en Francia, y aquí está una partitura que no me acuerdo por quién está publicada, pero por ahí aparecerá, de Giraud, y de este compositor, de Fermín María Álvarez, y hay una grabación para que se vea. ¿Pones la música? El carácter internacional de esta música está cantada. Tierra de Granada, Montes de Aragón,
grabación de Tito Esquipa y además muy española, muy española, muy española. Se le llama canción española y es como siempre, una canción de despedida. Es alguien que se va de España, y lo cual es muy típico. Pero nosotros nos encontrábamos aquí con unas colecciones enormes de música francesa y de música italiana. ¿Y por qué? Pues porque inmediatamente a continuación de la ley de 1847 empiezan los convenios bilaterales. Es algo que a lo mejor cuando me haga autónoma lo podré publicar, pero están los convenios bilaterales con Francia y los convenios bilaterales con Italia, cual quiere decir que vienen montones y montones de partituras de todos los editores franceses y especialmente de Italia, de Ricordi. Esto emprendimos una catalogación que, a mí me da un poco de miedo. Esto es una cosa muy bibliotecaria, es un registro bibliográfico, pero lo pongo en honor de un compañero que se dedicó en cuerpo y alma a catalogar estas cosas, y con una nota que ahora no la van a poder leer, pero a mí me emocionaba porque se había metido, por ejemplo, en la vida de los editores franceses y me contaba, oye, que este señor que había publicado mucho, pues al final se suicida porque ha fracasado y al final pues este compra los fondos del otro. Entonces esta nota que está ahí, que yo espero que siga estando, es muy extraordinaria, porque es justificar por qué se ha decidido una fecha y cómo se trabajaba en la Biblioteca Nacional, cómo se trabajaba y se trabajará. Al mismo tiempo, los editores franceses están muy pendientes de lo que pasa, de lo que quieren vender, pero no a España, sino sobre todo a Hispanoamérica. Esto es una publicidad de sus publicaciones, sobre todo para que la compren los americanos, los hispanoamericanos, y esto es un modelo de lo que hacían los italianos. Al mismo tiempo, les he dicho cómo se baila continuamente y se baila todo. Esto es una edición de Alier, se baila el chotis. Otra cosa muy típica de esto, no solamente la maravillosa ilustración, sino que los compositores, ya cuando es este tipo de música, empiezan a utilizar seudónimos, lo cual crea un caos horrible para saber quiénes son y que necesitamos realmente salir. Se baila el chotis, se baila el tango, y este es un tango en el que está ilustrado por José Zamora. Todos estos ilustradores, además, tienen ese trabajo, se dedican a la moda, porque están en París, trabajan con los grandes modistas, se dedican al teatro, hacen decorados, hacen de todo. Y yo ya les he dicho que lo que me extraña es que cuando se dedican a las partituras, pues normalmente no se les conoce, no se citan casi nunca. Aquí es un baile enloquecido del Charleston, también de Ildefonso Alier, y esta es una de las cosas que hacía Álvaro de Retana. Álvaro de Retana era de todo, escribía, componía, ilustraba, y yo escribí algunos libros. Yo escribí una historia del arte frívolo y una historia de la canción española. Cuando yo llegué aquí el año 69, existía, el año era antes, cuando yo estaba, no me acuerdo si estaba en música ya, existía una cosa que se llamaba el infierno. El infierno pues era muy despistante, era un infierno un poco extraño porque tampoco había cosas muy criticables de nada, ¿no? Y en ese infierno estaban las dos obras de Retana, la historia del arte frívolo y la historia de la canción española. Inmediatamente aquello se sacó de allí, no yo, que no pintaba nada, sino una persona que vino como director técnico de la biblioteca. Lo sacó de allí, yo creo que rompió definitivamente el infierno, pero que extrañamente estaban estas obras de Álvaro de Retana. Y creo que la última ya es Barradas, es una edición de Barradas, una edición ilustrada por Barradas, que era uruguayo y era otro de los colaboradores del teatro, de las ediciones y de todo lo que se movía alrededor de la cultura literaria y musical en España. Me paso ya a la música ligera. La música ligera en esto es, le voy a decir otra cosa que se ha tenido muy poco en cuenta, es la importancia de los letristas. Esto es un catalán, Copèrnic Colbert, tenía una academia, nada menos que en la calle Conde de Asalto, y hace tenemos muchas obras de él en la biblioteca, pero muchísimos cientos andan por ahí registrados y que son manuscritos y que darían un nivel de trabajo extraordinario. ¿Qué le pasa a la música ligera? Pues modifica
influye absolutamente en todo, en la vida de la gente, en la edición, en todo. Ya les he dicho que son conmovedores. Además, no solamente procuran componer, vender, colocar en las salas de fiesta, sino que además tienen una idea muy interesante del diseño, de la presentación de las partituras. Miren la importancia que dan a la grabación sonora. Pero además, yo estudiando estudiando las partituras en otro proyecto de trabajo que era el control de la música ligera en la música en Madrid durante muchísimos años, las partituras dan una información interesantísima. Hay muchos años en los que dicen, por favor, defiendan la música española, que es tan buena como la extranjera. Entonces, todas esas cosas que en una ficha FETEN, en un registro bibliográfico FETEN no se ponen, se pierden definitivamente. Entonces, yo no creo que me dé tiempo a mirar todas las miles de partituras que guarda la biblioteca y que había que mirar de una en una para ver qué información nos dan y que ya digo que el trabajo bibliotecario, el normal, el establecido, prescinde de eso. Pero ahora, ¿quieres poner la música, por favor? Les voy a poner una música un poco estridente. Quiero decirles que es Campanera de Monreal. Entonces, Campanera de Monreal es una de las obras que más recaudó, según la Sociedad General de Autores. Eran autores de un éxito enorme, eran enormemente trabajadores. Cuando murió Monreal, me parece que fue el año 74. Hay una cosa que me duele muchísimo cuando ahora lo pienso desde casa, qué cantidad de gente estaba aquí, porque incluso muchos compositores llegaban a la sección de música y no hemos hablado con ellos y no les hemos dicho que nos dejaran su archivo y que se habrá perdido. Por lo de Monreal me parece que fue a la Sociedad General de Autores. Ahí me pilló un poco con cansancio porque a veces la adquisición de los archivos cansa mucho porque la relación con los herederos es un poco agotadora, pero me pilló un poco cansada con Monreal, pero luego he sentido muchísimo no haberme dedicado más a conseguir las cosas y a hablar con ellos, porque habría sido realmente interesante. Este final es el final de las partituras de música ligera en relación con el cine. Puebla de las Mujeres es sobre un texto de Los Quintero. Y la partitura que hemos visto antes es una partitura editada por Monreal en su propia editorial, porque creó una editorial. Todos tenían una academia de cante y baile y una editorial, que era el Momento Musical. Y la siguiente es otra película en la que la música es de Quiroga. ¿Sabe cómo funciona Quintero, León y Quiroga? Y si aquí tenemos muchas partituras, miren, basta ver las entradas que tienen en el catálogo de discos de 78, basta ver las entradas que tienen en la Biblioteca Nacional para ver que no podemos prescindir de estas cosas porque son realmente importantes e indican mucho y se puede hacer muchos estudios. Si el lema de acércate a la biblioteca, pues hay que acercarse a la biblioteca. Hay que acercarse porque estos documentos hay que tocarlos. Estas ediciones se han repetido continuamente. Y yo ahora quería acabar, pues ya voy a acabar de una manera así, ¿cómo acabar de una manera así llamativa y exaltada? Pues bueno, pues no lo sé, pero me he acordado que el año 2010, cuando yo ya no estaba aquí, el flamenco se incluyó en las obras que son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y no es que la biblioteca influyera nada, no, yo tampoco, pero la colección que hay aquí es bastante extraordinaria en todos los documentos. Y entonces yo les voy a poner una cosa para acabar, y que es el Zorongo Gitano, en el que interviene Lorca, con una letra fantástica. Yo les digo la letra, luego ya oyen un poco el zorongo y ya nos vamos.
pero la letra, que es así como emocionante, no la voy a recitar porque no sé recitar, pero que esas imágenes que uno dice, oh, estas imágenes que exageradas son, pues no son nada exageradas, porque lo que dice la letra de Lorca es lo que uno dice, pues es que esto no lo he dicho yo a la persona que quería, o se lo tenía que haber dicho, y ahora me arrepiento de no haberlo dicho. Pues bueno, pues eso es lo que repite la estrofa y dice, os voy a decir, y la luna es que es un pozo chico, las flores no valen nada. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. ¿Lo pones la música? Cuando fuiste novio mío por la primavera blanca, los cascos de tu caballo, 4 sollos son de plata. Las manos de mi cariño te están bordando una capa con agremante de alegría y la esclavina de agua. La luna es un pozo fijo, las flores no valen nada, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abraza, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abraza. Pues yo creo que ya hemos acabado y ya lo dejamos si quieres.